¿Alguna vez has sentido que la vida te dejó en una estación vacía, sin saber si alguien volvería por ti? En las noches de invierno, cuando el viento golpea las ventanas, como si quisiera entrar, hay silencios que pesan más que cualquier soledad. Son esos silencios que guardan nombres que ya no podemos pronunciar, promesas que nunca tuvimos tiempo de cumplir y despedidas que jamás supimos cerrar. Mercedes Roldán lo sabía muy bien. A sus 73 años, había aprendido a vivir entre recuerdos rotos y habitaciones que antes estaban llenas de risas. Cada noche encendía una vela junto a la ventana, no para iluminar a alguien que llegara, sino para recordarse a sí misma que aún quedaba un poco de luz dentro de ella. Pero aquella noche de nieve espesa y trenes tardíos, algo cambió. Porque a veces, cuando una vida parece terminar en silencio, otra comienza llorando, justo en el vagón de un tren. Y fue ahí, en ese cruce inesperado de destinos, donde Mercedes miró al niño que subía temblando, con los ojos rojos y una carta arrugada entre las manos, sin imaginar que, junto a él, el milagro que había esperado toda su vida también estaba entrando. El tren avanzaba pesado entre montañas cubiertas de nieve, como si cada kilómetro le costara más que el anterior. Las ventanas estaban empañadas por el contraste del frío exterior y el calor débil que apenas lograban generar las calderas antiguas del vagón. Afuera, el mundo era blanco y gris. Un manto espeso se extendía sobre los árboles desnudos, sobre los senderos olvidados, sobre las aldeas pequeñas que aparecían y desaparecían como fantasmas en la distancia. Adentro, el silencio era diferente. Era el silencio de los cuerpos cansados que vuelven a casa, después de jornadas largas, de los pasajeros que prefieren mirar por la ventana antes que cruzar palabras con desconocidos. Era un silencio hecho de respiraciones contenidas, de abrigos ajustados contra el pecho, de maletas viejas apoyadas entre las piernas. Mercedes llevaba más de 2 horas sentada junto a la ventana, con su chale verde musgo envuelto sobre los hombros y las manos entrelazadas sobre el regazo. No leía. No dormía. Simplemente miraba hacia afuera, como si en algún punto del paisaje nevado pudiera encontrar algo que había perdido hacía demasiado tiempo. La trenza gruesa que recogía su cabello plateado caía sobre su hombro derecho, y de vez en cuando se llevaba una mano al pecho, justo donde un pequeño broche antiguo cerraba su abrigo oscuro. Era un gesto inconsciente, el mismo que hacía cada vez que un recuerdo amenazaba con abrirse paso entre las costillas. El tren dio una sacudida leve al tomar una curva, y varios pasajeros se acomodaron en sus asientos. Alguien tosió. Otro cerró los ojos con cansancio. Una mujer joven abrazó a su bebé con más fuerza. Y entonces, la puerta del vagón se abrió. El viento entró primero helado y cortante, trayendo consigo algunos copos de nieve que se disolvieron al instante sobre el suelo de madera gastada. Después entró él, un niño, pequeño, tembloroso, con el rostro enrojecido por el frío y los ojos hinchados de tanto llorar. No tendría más de 6 o 7 años. Llevaba una chaqueta demasiado grande para su cuerpo delgado, unos pantalones oscuros llenos de barro seco en las rodillas y unas botas que parecían haber caminado kilómetros antes de subir al tren. En una mano sostenía una bolsa de tela raída y en la otra, apretada contra su pecho como si fuera lo único que le quedaba en el mundo, una carta arrugada. El niño se quedó inmóvil junto a la puerta durante unos segundos que parecieron eternos, como si no supiera si había hecho bien en subir o si debería dar media vuelta y desaparecer otra vez en la noche. Su respiración era rápida, entrecortada. Los labios le temblaban. Las lágrimas recientes todavía brillaban en sus mejillas. Nadie dijo nada. Los pasajeros lo miraron apenas un instante antes de desviar la vista, algunos hacia sus propios pensamientos, otros hacia las ventanas empañadas. Uno cerró los ojos como si no hubiera visto nada. Otra ajustó su bolso sobre el regazo y fingió buscar algo en su interior. El niño dio un paso adelante, inseguro. Luego otro.
Sus botas resonaron suavemente sobre la madera mientras avanzaba por el pasillo central, con la cabeza gacha y los hombros encogidos, como si quisiera hacerse más pequeño todavía, como si quisiera desaparecer. Mercedes lo vio. Y algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido bajo capas de resignación y tristeza contenida, se movió. Fue una punzada, breve, intensa, como cuando una herida vieja vuelve a abrirse sin aviso, porque ese niño temblando en medio del vagón no era solo un niño perdido. Era el eco de todos los niños que alguna vez lloraron solos. Era el reflejo de todas las promesas rotas. Era la imagen de su propio hijo, tantos años atrás, cuando todavía cabía en sus brazos y la miraba como si ella fuera el único refugio posible en el mundo. El niño se detuvo a mitad del pasillo. Miró a su alrededor, buscando un lugar vacío, pero todos los asientos parecían ocupados o reservados por maletas, abrigos, bolsas. Nadie le hizo un gesto, nadie movió sus cosas para hacerle espacio. Entonces bajó la mirada hacia la carta que sostenía contra su pecho, y sus labios se movieron casi imperceptiblemente, como si estuviera repitiéndose algo en silencio. Una promesa, un nombre, una esperanza. Mercedes sintió cómo su garganta se cerraba. No sabía quién era ese niño, no sabía de dónde venía ni hacia dónde iba. No sabía por qué lloraba ni qué decía esa carta que apretaba con tanta desesperación. Pero sabía lo que era caminar solo en medio de la indiferencia. Sabía lo que era sentir que nadie te mira cuando más necesitas ser visto. Sabía lo que era aferrarse a un papel, a una palabra, a un recuerdo, porque es lo único que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. El niño dio otro paso, más lento esta vez, y tropezó levemente con el borde de una maleta que alguien había dejado en el pasillo. La carta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un sonido casi inaudible. El niño se agachó de inmediato, con movimientos torpes y urgentes, y la recogió como si acabara de soltar algo sagrado. Sus dedos pequeños, enrojecidos por el frío, temblaban mientras alisaba el papel arrugado contra su pecho. Y entonces, por un instante fugaz, Mercedes alcanzó a ver algo, un nombre, escrito con tinta que se había corrido un poco, como si la carta hubiera sido escrita con prisa, o con lágrimas, o con ambas cosas. Elena. Mercedes sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del tren. El niño levantó la mirada, y por primera vez desde que había entrado, sus ojos se cruzaron con los de ella. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de un dolor que ningún niño debería conocer. Eran ojos que preguntaban sin palabras, que pedían sin voz, que rogaban sin moverse. Y Mercedes, sin pensarlo, sin calcular, sin protegerse como había aprendido a hacer durante años, hizo lo único que su corazón le dictó en ese momento. Movió su bolso del asiento vacío que tenía al lado, y con un gesto suave, casi imperceptible, le indicó al niño que podía sentarse ahí. El niño parpadeó sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le ofreciera algo sin pedir nada a cambio. Dudó un segundo. 2. Luego, despacio, caminó hacia el asiento y se sentó junto a ella, con la espalda rígida y las manos todavía apretadas alrededor de la carta y la bolsa. Mercedes no dijo nada, no le hizo preguntas, no intentó forzar una conversación. Simplemente ajustó su chale sobre los hombros, miró otra vez hacia la ventana empañada y dejó que el silencio se instalara entre los dos. Pero era un silencio diferente ahora, no era el silencio de la indiferencia. Era el silencio de dos almas heridas que, sin saberlo todavía, acababan de encontrarse en medio de la noche más fría del invierno. El tren siguió avanzando entre las montañas nevadas, con su traqueteo constante y su chirrido metálico de ruedas viejas sobre rieles helados. Afuera el mundo seguía siendo blanco y oscuro. Adentro, el calor débil apenas lograba contrarrestar el frío que se colaba por las rendijas. Y en medio de todo eso, junto a una ventana empañada y bajo la luz tenue de una lámpara parpadeante, una anciana de 73 años y un niño de 6 miraban hacia adelante sin saber que sus destinos,
acababan de cruzarse, que sus heridas estaban a punto de encontrar nombres y que el milagro que ambos habían dejado de esperar estaba a punto de comenzar. Si alguna vez has sentido que nadie te mira cuando más lo necesitas, si alguna vez has sido ese niño perdido o esa alma cansada buscando un lugar donde descansar, quédate, porque esta historia apenas comienza y lo que viene podría recordarte que los milagros no siempre llegan cuando los pedimos, sino cuando más los necesitamos. Y si sientes que también tienes recuerdos, heridas o momentos que aún buscan un lugar para ser escritos, te invito a conocer mi cuaderno de memorias que sanan el alma. Un espacio tierno y seguro para guardar lo que tu corazón ya no quiere cargar sola. Suscríbete, acompaña a Mercedes y al niño en este viaje que cambiará sus vidas para siempre. Y empieza también tu propio viaje hacia adentro. El tren continuó su marcha lenta y pesada entre las montañas, como un animal cansado que arrastra su propio peso por un camino que conoce de memoria. El traqueteo de las ruedas sobre los rieles se había convertido en un ritmo monótono, casi hipnótico, que parecía adormecer los pensamientos y suavizar los bordes afilados de la realidad. Mercedes seguía mirando por la ventana, pero ya no veía el paisaje. Veía reflejos, sombras, rostros que ya no estaban. Oía voces que el tiempo había apagado, pero que su memoria se negaba a soltar. A su lado, el niño permanecía inmóvil, con la espalda rígida y las manos todavía aferradas a la carta y a la bolsa de tela. No lloraba, pero su respiración seguía siendo irregular, entrecortada, como si cada inhalación le costara un esfuerzo consciente. De vez en cuando, sus dedos se movían sobre el papel arrugado, alisándolo con una ternura dolorosa, como si al tocarlo pudiera mantener viva una promesa que ya no sabía si alguien cumpliría. Mercedes lo observaba de reojo, con esa capacidad que tienen las personas mayores de ver sin mirar directamente, de percibir sin invadir. Notaba cómo el niño temblaba, no solo por el frío que se filtraba por las rendijas del vagón, sino por algo más profundo, un temblor que venía de adentro. De un lugar donde el miedo y la esperanza luchan sin tregua. Conocía bien ese temblor. Lo había sentido en su propio cuerpo muchas veces. La primera, cuando tenía 19 años y vio a su hijo alejarse por el camino de tierra sin mirar atrás. La última, cada noche antes de apagar la vela junto a la ventana, cuando el silencio de la casa vacía le recordaba que algunas despedidas nunca se cierran. Sin decir una palabra, Mercedes abrió su bolso de tela oscura y sacó un termo pequeño y gastado. Lo había llenado antes de salir, más por costumbre que por necesidad. Té de hierbas, caliente, con un toque de miel que había guardado en un frasco desde el otoño. Desenroscó la tapa con cuidado, dejando que el vapor tibio se elevara en el aire frío del vagón, y vertió un poco del líquido dorado en la tapa que hacía de taza improvisada. El aroma dulce y terroso del té se mezcló con el olor a madera húmeda, a ropa mojada, a cuerpos cansados. El niño levantó la mirada al percibir el aroma, y por primera vez desde que se había sentado, sus ojos se posaron directamente en Mercedes. Eran ojos grandes, oscuros, con pestañas largas todavía húmedas por las lágrimas, ojos que preguntaban sin atreverse a hablar, ojos que desconfiaban porque habían aprendido demasiado pronto que no todo lo que parece amable lo es. Mercedes le extendió la taza sin sonreír, sin forzar ninguna emoción, solo un gesto simple, una oferta sin palabras. El niño vaciló, miró el té, miró a Mercedes, luego bajó la vista hacia la carta que todavía sostenía contra su pecho, como si necesitara consultar con ella antes de tomar cualquier decisión. Pasaron varios segundos. Finalmente, con movimientos lentos y cautelosos, el niño dejó la bolsa de tela sobre su regazo y extendió una mano pequeña y temblorosa hacia la taza. Sus dedos rozaron apenas los de Mercedes al tomarla, y ella sintió el frío que emanaba de esa piel infantil, un frío que iba más allá de la temperatura del invierno. El niño llevó la taza a sus labios y bebió un sorbo pequeño,
casi temeroso, como si temiera que el líquido pudiera quemarle o que alguien pudiera quitárselo en cualquier momento. Pero cuando el calor del té llegó a su garganta, sus hombros se relajaron apenas un poco. No mucho, solo lo suficiente para que Mercedes notara el cambio. Bebió otro sorbo, y con cada trago algo en su cuerpo parecía ceder. El temblor disminuyó, la rigidez de su espalda se suavizó. Los dedos que habían estado apretados durante tanto tiempo se aflojaron levemente alrededor de la carta. Mercedes volvió a mirar hacia la ventana, dándole al niño el espacio que necesitaba para no sentirse observado. Sabía que hay momentos en los que la presencia silenciosa es más reconfortante que cualquier palabra. Momentos en los que lo único que alguien necesita es saber que no está completamente solo. El tren tomó otra curva, esta vez más pronunciada, y el vagón se inclinó levemente hacia un lado. Algunos pasajeros ajustaron sus posturas. Otros abrieron los ojos sobresaltados como si acabaran de salir de un sueño. Una maleta se deslizó por el pasillo y alguien la detuvo con el pie antes de que golpeara contra otra. Fue en ese momento, durante ese movimiento inesperado, cuando la carta que el niño sostenía contra su pecho se deslizó de sus manos y cayó al suelo del vagón, justo entre sus pies y los de Mercedes. El niño se agachó de inmediato, con un gesto de pánico, pero Mercedes fue más rápida. Recogió el papel antes de que él pudiera alcanzarlo, y por un instante brevísimo, mientras sus dedos sostenían la carta arrugada y manchada, sus ojos captaron algo más que el nombre que había visto antes. La letra era irregular, trazada con prisa o con manos temblorosas. La tinta se había corrido en algunos lugares, como si gotas de agua, o tal vez lágrimas, hubieran caído sobre el papel mientras se escribía. El borde superior estaba rasgado y había manchas de barro seco en una esquina. Pero lo que más llamó la atención de Mercedes no fue el estado del papel ni la caligrafía apresurada. Fue el nombre, Elena. Escrito con letras grandes al inicio de la carta, como si quien la hubiera escrito quisiera asegurarse de que ese nombre no se perdiera, de que quedara grabado, de que permaneciera. Mercedes sintió algo removerse en su pecho, un eco lejano, una resonancia que no lograba identificar del todo, pero que le resultaba dolorosamente familiar. Le devolvió la carta al niño sin decir nada, pero él no la tomó de inmediato. En lugar de eso, la miró fijamente, como si estuviera decidiendo si podía confiar en esta mujer desconocida que le había dado té caliente y que ahora sostenía en sus manos el único vínculo que tenía con su madre. Y entonces, por primera vez desde que había subido al tren, el niño habló. Su voz era apenas un susurro, ronca, quebrada, como si llevara horas sin usarla o como si hubiera llorado tanto que las palabras ya no le salieran con facilidad. Mi mamá prometió llegar, pero nunca vino. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago silencioso, creando ondas que se expandieron lentamente, alcanzando lugares profundos y olvidados. Mercedes sintió cómo el aire se le atascaba en la garganta, porque esas palabras no eran solo del niño. Eran las mismas que su hijo podría haber dicho tantos años atrás, cuando ella no supo cómo abrazarlo en el momento en que más lo necesitaba. Cuando las palabras duras se le escaparon de la boca como veneno, y él decidió que era mejor irse antes que seguir esperando algo que ella no sabía cómo darle. El niño tomó la carta de las manos de Mercedes con cuidado, como si fuera algo frágil que podría romperse en cualquier momento, y la sostuvo de nuevo contra su pecho. Pero esta vez no la escondió. La dejó visible, expuesta, como si al compartir ese pedazo de papel también estuviera compartiendo un pedazo de su dolor. Mercedes tragó saliva, buscando palabras que no sabía si debía pronunciar. No era buena con las palabras. Nunca lo había sido. Había aprendido a vivir en silencios, a guardar lo que sentía en lugares profundos donde nadie pudiera alcanzarlo, ni siquiera ella misma. Pero algo en ese niño, en su mirada perdida y en su voz quebrada, le pedía que hiciera un esfuerzo, que intentara. «¿Cuánto tiempo llevas esperándola?», preguntó Mercedes,
con una voz más suave de lo que había usado en años. El niño no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana empañada, hacia ese mundo blanco e interminable que se extendía más allá del cristal, y sus labios temblaron antes de formar las palabras. No sé, muchos días. Ella dijo que volvería antes de la nieve, pero la nieve ya está aquí. Mercedes cerró los ojos por un instante. Sintió el peso de esas palabras como si fueran suyas, como si ella también hubiera esperado a alguien que nunca volvió. Como si ella también hubiera medido el tiempo en estaciones que pasaban sin traer lo que habían prometido. El tren siguió avanzando. El traqueteo continuó. El frío se mantuvo pegado a las ventanas. Pero algo entre Mercedes y el niño había cambiado. Ya no eran dos desconocidos sentados uno al lado del otro por casualidad. Eran dos almas que habían comenzado a reconocerse en el dolor del otro. El niño apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento, agotado, y cerró los ojos lentamente. La carta seguía apretada contra su pecho, y sus dedos todavía la sostenían con fuerza, pero su cuerpo finalmente cedió al cansancio acumulado. Su respiración se hizo más lenta, más profunda, más regular, y sin darse cuenta, sin decidirlo conscientemente, su cabeza se inclinó hacia un lado y terminó apoyándose levemente contra el hombro de Mercedes. Ella se quedó inmóvil, casi sin respirar, como si cualquier movimiento pudiera romper ese momento frágil. Sintió el peso pequeño de esa cabeza infantil contra su hombro, el calor débil de ese cuerpo exhausto y algo dentro de ella, algo que había estado congelado durante demasiados inviernos, comenzó a derretirse. Despacio, con un cuidado infinito, Mercedes levantó su mano y la apoyó suavemente sobre la cabeza del niño, acariciando apenas su cabello oscuro y despeinado, y por primera vez en años dejó que las lágrimas subieran sin luchar contra ellas. El tren siguió su marcha entre las montañas nevadas, llevando en su interior a una anciana y a un niño que acababan de encontrar en medio de la noche más fría, algo que ambos habían perdido hacía mucho tiempo. No sabían sus nombres todavía, no conocían sus historias completas, pero sus corazones ya habían comenzado a reconocerse, y la carta arrugada que el niño sostenía contra su pecho guardaba un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. El sueño del niño no era tranquilo. Mercedes lo notaba en la forma en que sus dedos se contraían alrededor de la carta, en cómo sus labios se movían, pronunciando palabras que no llegaban a salir, en los pequeños espasmos que recorrían su cuerpo cada pocos minutos, como si estuviera huyendo de algo en sus sueños. Ella no se había movido desde que él apoyó su cabeza contra su hombro. Permanecía rígida, casi inmóvil, porque sabía que hay sueños tan frágiles que el menor movimiento puede convertirlos en pesadillas. Y este niño ya había tenido suficiente dolor despierto como para que sus sueños también lo persiguieran. El tren seguía su marcha constante, pero el paisaje afuera había cambiado. Las montañas se habían vuelto más escarpadas, los árboles más escasos, y la nieve caía ahora con más intensidad, pegándose a las ventanas en copos gruesos que se deslizaban lentamente hacia abajo antes de desaparecer. La oscuridad era casi total, interrumpida apenas por alguna luz lejana de una aldea perdida o por el reflejo amarillento de las lámparas del vagón sobre la nieve. Mercedes miraba hacia esa oscuridad, pero no la veía realmente. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Pensaba en su hijo, en Daniel, en cómo, cuando tenía la edad de este niño, también se aferraba a cosas pequeñas cuando tenía miedo. Un juguete de madera que su abuelo le había tallado. Una piedra lisa que había encontrado en el río. Un dibujo que hacía una y otra vez con carboncillo sobre cualquier papel que encontrara. Un dibujo extraño, casi primitivo. Un símbolo que nunca le explicó del todo, pero que repetía constantemente, como si tuviera un significado que solo él conocía. Mercedes nunca entendió qué representaba ese símbolo. Daniel decía que lo había visto en un sueño, que era importante, que significaba algo que todavía no podía explicar con palabras. Ella solía sonreír y acariciar su cabello, sin darle demasiada importancia,
Solo era un niño. Los niños ven cosas, imaginan, crean mundos que los adultos ya no pueden alcanzar. Pero cuando Daniel se fue, años después, con apenas 19 años y una mochila al hombro, lo único que dejó sobre la mesa de la cocina fue uno de esos dibujos, sin palabras, sin explicación. Solo el símbolo, trazado con tinta negra sobre un pedazo de papel doblado. Mercedes lo guardó durante años en una caja de madera junto a otras cosas que no podía tirar, pero que tampoco podía mirar sin que algo se rompiera dentro de ella. Cartas que nunca envió, fotografías borrosas, un mechón de cabello infantil atado con un hilo rojo. Cerró los ojos, sintiendo el peso de todos esos años acumulándose sobre su pecho como capas de nieve que nunca se derriten del todo. El tren dio una sacudida más fuerte de lo habitual al pasar sobre un tramo irregular de la vía, y el niño se removió en su sueño, murmurando algo ininteligible. La carta que sostenía contra su pecho se aflojó levemente de sus dedos y comenzó a deslizarse hacia un lado. Mercedes reaccionó por instinto, extendiendo su mano para evitar que cayera al suelo. Sus dedos atraparon el papel justo a tiempo, y al sostenerlo, sintió la textura áspera del papel barato, las arrugas profundas, la humedad que todavía no se había secado del todo en algunas esquinas. Iba a volver a colocarlo contra el pecho del niño, pero algo la detuvo. La carta se había abierto ligeramente con el movimiento, no del todo, solo lo suficiente para revelar una parte del interior que antes no había visto. Y ahí, en el margen superior derecho, justo debajo del nombre de Elena escrito con tinta corrida, había algo más. Un dibujo, pequeño, tosco, hecho con prisa, tal vez con el mismo bolígrafo que se había usado para escribir la carta. Pero inconfundible. Mercedes sintió cómo su corazón se detenía por un instante. Luego comenzó a latir de nuevo, pero más rápido, más fuerte, con una intensidad que hacía años no sentía. Porque ese dibujo no era desconocido. Era el mismo símbolo que Daniel trazaba cuando era niño. Las mismas líneas curvas, el mismo patrón circular con 3 marcas asimétricas que parecían representar algo antiguo, algo que no pertenecía a ningún alfabeto conocido, pero que tenía un peso, una presencia, como si guardara un significado que trascendía las palabras. Mercedes se quedó inmóvil, con la carta en sus manos temblorosas, mirando ese dibujo como si acabara de ver un fantasma. No podía ser. No podía ser casualidad. Ese símbolo no era común, no era algo que cualquiera dibujara, era específico, personal, único. Daniel le había dicho una vez, muchos años atrás, que ese símbolo venía de la aldea donde él había nacido. Una aldea pequeña, olvidada, perdida en algún rincón de las montañas del norte. Un lugar donde su abuela, la madre de Mercedes, había vivido antes de mudarse a la ciudad. Un lugar que Mercedes apenas recordaba porque solo había estado ahí una vez, cuando era muy joven, y nunca volvió. Pero Daniel sí recordaba. Había pasado varios veranos allí cuando era niño, antes de que su abuela muriera, y al volver siempre traía historias sobre símbolos antiguos tallados en las puertas de madera, sobre leyendas que los ancianos contaban junto al fuego, sobre marcas que protegían a las familias y conectaban a los vivos con los que ya no estaban. Mercedes había olvidado todo eso, o tal vez no lo había olvidado. Tal vez simplemente lo había enterrado junto con todo lo demás que le dolía demasiado recordar. Pero ahora, con ese símbolo frente a sus ojos, todo volvía. Las palabras de Daniel, la aldea nevada, los dibujos repetidos, la mirada de su hijo cuando le decía que ese símbolo significaba familia, hogar, raíces. ¿Cómo era posible que ese mismo símbolo estuviera en la carta de este niño? ¿Quién era Elena? ¿Por qué conocía ese símbolo? Había estado en esa aldea. ¿Había conocido a Daniel? Las preguntas se agolpaban en la mente de Mercedes como pájaros atrapados que golpean contra las paredes de una jaula, desesperados por encontrar una salida. Su respiración se volvió irregular. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la carta. Tuvo que cerrar los ojos y concentrarse en respirar.
en calmarse, en no dejar que el pánico que comenzaba a trepar por su garganta la dominara completamente. Cuando volvió a abrir los ojos, miró al niño que dormía contra su hombro. Observó su rostro infantil, relajado por el sueño, con las mejillas todavía enrojecidas por el frío y las pestañas largas proyectando sombras sobre su piel. Observó sus manos pequeñas, sus dedos delgados, la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. «¿Quién eres?», susurró Mercedes, tan bajo que ni siquiera estaba segura de haber pronunciado las palabras en voz alta. El niño no respondió, por supuesto. Siguió durmiendo, ajeno a la tormenta que acababa de desatarse en el corazón de la mujer que lo sostenía. Mercedes volvió a mirar la carta, leyó el nombre de Elena una vez más, buscó alguna otra palabra, alguna pista, algún detalle que pudiera darle una respuesta. Pero la mayor parte del texto estaba demasiado arrugado o manchado para leerlo con claridad. Solo fragmentos sueltos, promesas incompletas, palabras cortadas. «Vuelvo pronto. No tengas miedo. Busca la casa con «te amo más que...». Y en la esquina inferior, casi imperceptible, una firma apresurada. «Elena Roldán». Mercedes sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Roldán, su apellido, el apellido de su hijo, el apellido que llevaba en su pecho como una marca que nunca se borraría. No podía ser casualidad, no dos veces, no el símbolo y el apellido juntos. Algo estaba pasando, algo que iba más allá de un encuentro fortuito en un tren, algo que conectaba el pasado con el presente de una forma que Mercedes no lograba comprender todavía, pero que sentía con una certeza absoluta, visceral, que la recorría entera. Este niño no era solo un niño perdido, era parte de algo más grande, algo que tenía que ver con Daniel, con la aldea, con el símbolo, con todo lo que ella había dejado atrás y que ahora, de alguna forma imposible, había vuelto a encontrarla en medio de la noche más fría del invierno. El tren comenzó a reducir su velocidad, y Mercedes levantó la mirada hacia las ventanas. Afuera, entre la nieve y la oscuridad, comenzaban a aparecer luces dispersas, débiles, amarillentas, como estrellas caídas sobre la tierra. Una estación, pequeña, aislada. Probablemente una de esas paradas que solo se usan en invierno, cuando las carreteras están bloqueadas y el tren es la única forma de llegar a las aldeas remotas. El chirrido de los frenos llenó el vagón, mientras el tren reducía su marcha hasta detenerse por completo con una sacudida final. Algunos pasajeros comenzaron a despertarse, a recoger sus cosas, a prepararse para bajar o simplemente para estirarse durante la breve parada. El niño abrió los ojos de golpe, desorientado con la respiración acelerada, como si acabara de despertar de una pesadilla. Miró a su alrededor, confundido, hasta que sus ojos se encontraron con los de Mercedes. Y entonces, como si recordara dónde estaba y por qué estaba ahí, su rostro se contrajo en una expresión de dolor tan profunda que Mercedes sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. «Soñé con ella», susurró el niño, con la voz rota. «Estaba llamándome, pero yo no podía alcanzarla». Mercedes tragó saliva, incapaz de encontrar palabras que pudieran aliviar ese dolor, porque sabía que hay sueños que duelen más que la realidad, sueños donde los que amamos están tan cerca que casi podemos tocarlos, pero nunca lo suficientemente cerca como para retenerlos. Afuera, en la plataforma nevada de la estación, algunas figuras se movían entre las sombras, personas bajando, personas subiendo, voces apagadas por el viento. Y entonces, entre esas figuras, Mercedes vio algo que la hizo contenerse la respiración. Una mujer de pie junto a un farol, con un abrigo oscuro y un pañuelo cubriéndole el cabello, sosteniendo un papel en sus manos. Un papel que, desde la distancia y a través del cristal empañado, parecía idéntico a la carta que el niño llevaba consigo. El tren dio un silbido largo y agudo, anunciando que la parada sería breve. Y Mercedes supo, con una certeza que la atravesó como un relámpago, que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo.
no solo para este niño, sino para ella también. El tren permaneció detenido en la estación apenas unos minutos, pero para Mercedes esos minutos se extendieron como horas interminables. Se quedó mirando a través de la ventana empañada, buscando a la mujer del abrigo oscuro que había visto junto al farol, pero la figura ya no estaba. Tal vez había subido a otro vagón. Tal vez nunca había estado ahí, y solo había sido una proyección de su mente agitada, buscando conexiones donde tal vez no las había. O tal vez sí las había. El niño se había incorporado en su asiento, todavía somnoliento, con los ojos hinchados y la carta apretada de nuevo contra su pecho. Miraba hacia la ventana con una expresión de anhelo tan intensa que dolía observarla, como si esperara que en cualquier momento su madre apareciera corriendo entre la nieve, llamándolo, abriéndole los brazos. Pero nadie vino. La estación se vació lentamente. Las pocas personas que habían bajado desaparecieron en la oscuridad nevada. El farol seguía encendido, solitario, proyectando un círculo de luz amarillenta sobre la plataforma cubierta de nieve. El silbato del tren volvió a sonar, más insistente esta vez, y con una sacudida lenta, el convoy comenzó a moverse de nuevo. Las ruedas chirriaron contra los rieles helados. El vagón se inclinó levemente hacia un lado, y el mundo exterior empezó a deslizarse otra vez en esa sucesión interminable de blanco y negro. Mercedes sentía su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El símbolo, el apellido, la carta, todo giraba en su mente como fragmentos de un rompecabezas que no lograba ensamblar, pero que sabía que debía tener sentido. Respiró hondo, buscando calma, buscando claridad. Pero lo que encontró en cambio fue un recuerdo, uno que había mantenido enterrado durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Era una tarde de verano. Hacía calor. Daniel tenía 8 o 9 años y acababa de regresar de pasar 2 semanas en la aldea con su abuela. Llegó con las mejillas bronceadas por el sol, las rodillas raspadas de tanto trepar árboles y una mochila llena de piedras, ramas y otros tesoros que solo un niño podía considerar valiosos. Mercedes estaba en la cocina preparando la cena, cuando él entró corriendo y dejó caer todo sobre la mesa. «Mira, mamá, mira lo que me enseñó la abuela», dijo con esa emoción desbordante que solo los niños saben tener. Sacó un papel doblado y lo extendió sobre la mesa. Era un dibujo del símbolo, trazado con carboncillo. Cuidadoso, casi irreverente. «¿Qué es eso?», preguntó Mercedes, apenas prestando atención mientras revolvía la olla. «Es el símbolo de nuestra familia», respondió Daniel con orgullo. La abuela dice que lo usaban en la aldea para marcar las casas donde vivían los Roldán. Dice que significa raíces, que significa que no importa cuánto te alejes, siempre hay un lugar al que perteneces. Mercedes sonrió distraídamente. «Qué bonito, mi amor. Ahora ve a lavarte las manos antes de comer». Daniel asintió y salió corriendo, pero antes de irse se volvió hacia ella desde la puerta. «¿Tú extrañas la aldea, mamá?». Mercedes se detuvo. Miró a su hijo, con su carita curiosa y sus ojos brillantes esperando una respuesta. «No», mintió. «Hace mucho que me fui de ahí, ya no significa nada para mí». Pero mientras lo decía, algo en su pecho se contrajo. Porque sí significaba algo. Significaba su madre. Significaba una infancia que había terminado demasiado rápido. Significaba un lugar donde alguna vez había sido feliz antes de que el mundo le enseñara que la felicidad siempre tiene fecha de vencimiento. Daniel la miró un momento más, como si pudiera ver a través de sus palabras, y luego se encogió de hombros y desapareció por el pasillo. Mercedes nunca volvió a hablar de la aldea, y años después, cuando Daniel se fue, tampoco volvió a hablar de él, porque había aprendido que hay dolores que solo se pueden sobrevivir si se mantienen encerrados, si no se les da nombre, si no se les permite respirar. Pero ahora, sentada en ese tren, con un niño desconocido a su lado y una carta que llevaba el símbolo de su pasado y el apellido de su hijo, todo ese dolor encerrado comenzaba a filtrarse a través de las grietas. Mercedes cerró los ojos
y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas sin intentar detenerlas. El niño la miró de reojo, confundido, y luego, con un gesto tímido y cauteloso, extendió su mano pequeña y la posó sobre la de Mercedes. ¿Usted también perdió a alguien?, preguntó con una voz tan suave que apenas se oía por encima del traqueteo del tren. Mercedes abrió los ojos y miró esa mano pequeña sobre la suya. Era una mano fría, con dedos delgados y uñas mordidas. Una mano que había conocido el miedo y la espera. Una mano que buscaba consuelo tanto como lo ofrecía. Sí, respondió Mercedes con la voz rota. Perdí a mi hijo hace muchos años. ¿Él murió? Mercedes vaciló. La pregunta era directa, sin filtros, como solo los niños saben preguntar, y merecía una respuesta honesta. No lo sé, admitió. Se fue. Y nunca volvió. Y yo nunca fui a buscarlo. El niño asintió lentamente, como si entendiera algo que iba más allá de sus años. Mi mamá siempre dice que perder a alguien no es solo cuando se mueren. A veces es cuando se van y no sabemos dónde están, o cuando están cerca, pero no podemos tocarlos. Mercedes sintió cómo algo se quebraba dentro de ella ante esas palabras, porque eran ciertas, porque describían exactamente lo que ella había vivido durante décadas: una pérdida sin cuerpo, un duelo sin tumba, una herida que nunca sanaba porque nunca sabía si debía curarse o seguir esperando. Apretó suavemente la mano del niño. Tu mamá es muy sabia. El niño miró hacia la ventana, hacia la oscuridad que se extendía más allá del cristal. Ella me dijo que siempre volvería. Que no importaba qué pasara, siempre encontraría la forma de volver. Pero han pasado muchos días y yo tengo miedo de que no pueda cumplir su promesa. Mercedes sintió un peso insoportable sobre su pecho, porque conocía ese miedo. Había vivido del otro lado de esa ecuación. Había sido la madre que no supo cómo cumplir sus promesas. La madre que dejó ir a su hijo sin luchar lo suficiente por retenerlo. Y ahora estaba frente a un niño que esperaba que su madre cumpliera las suyas. El tren continuó avanzando entre las montañas, alejándose de la estación aislada, adentrándose cada vez más en territorios donde las luces de las aldeas se volvían más escasas y el silencio más profundo. Mercedes tomó una decisión. No sabía si era la correcta, no sabía si tenía derecho a tomarla, pero sabía que no podía quedarse sentada sin hacer nada mientras este niño viajaba solo hacia un destino incierto, buscando a una madre que tal vez no estaba donde él esperaba encontrarla. ¿Hacia dónde vas?, preguntó Mercedes. El niño sacó la carta y señaló una dirección escrita con tinta borrosa en la parte inferior. Aquí. Mi mamá escribió que estaría en la casa de la calle del Molino, en el pueblo de San Andrés. Mercedes conocía ese nombre, San Andrés. Un pueblo pequeño, apenas un puñado de casas dispersas en un valle entre montañas. Estaba a unas 3 estaciones más de distancia. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido hacía décadas y donde las personas todavía se conocían por sus nombres y sus historias. «Iré contigo», dijo Mercedes, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. El niño la miró con ojos enormes, incrédulos. «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Por qué?» Mercedes tardó un momento en responder, porque la verdad era complicada, porque no estaba segura de sus propias razones, porque tal vez estaba buscando redención. Porque tal vez este niño era una segunda oportunidad que el universo le estaba dando para hacer lo que no hizo con su propio hijo. Porque tal vez, solo tal vez, este niño estaba conectado con Daniel de alguna forma que todavía no comprendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Porque nadie debería viajar solo cuando tiene miedo, respondió finalmente. Y porque creo que tu mamá te está esperando. Solo necesitamos encontrarla. El niño la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en esta mujer desconocida que le había dado té caliente y que ahora le ofrecía compañía en su búsqueda. Finalmente, asintió. «Gracias», susurró. Mercedes le devolvió el gesto, y por primera vez en muchos años,
sintió algo que no sabía si podía llamar esperanza, pero que se le parecía lo suficiente como para aferrarse a ello. El tren siguió su marcha constante a través de la noche nevada, llevando en su interior a dos almas que habían decidido, sin saberlo del todo, caminar juntas hacia un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Afuera, la nieve seguía cayendo, y en algún lugar de esas montañas oscuras, en un pueblo llamado San Andrés, una verdad esperaba ser descubierta. Una verdad que conectaba el pasado de Mercedes con el presente de este niño. Una verdad que llevaba el nombre de Elena Roldán y el símbolo de una familia que nunca había dejado de existir, aunque hubiera estado rota durante tanto tiempo. El tren hizo 3 paradas más antes de llegar a San Andrés. En cada una, Mercedes observaba a través de la ventana con una mezcla de anticipación y temor, preguntándose si en alguna de esas estaciones aparecería alguien que conociera al niño, alguien que viniera a buscarlo, alguien que le dijera que todo había sido un malentendido y que su madre lo estaba esperando en casa, pero nadie vino. En cada estación, el niño se incorporaba en su asiento, presionaba su rostro contra el cristal empañado y buscaba entre las pocas figuras que se movían en las plataformas nevadas. Y en cada estación, cuando el tren volvía a ponerse en marcha sin que nadie subiera a buscarlo, sus hombros se hundían un poco más y sus dedos apretaban la carta con más fuerza. Mercedes lo observaba en silencio, con el corazón apretado. Sabía lo que era esa espera. Esa búsqueda desesperada de un rostro familiar en medio de desconocidos. Esa esperanza que se renueva y se rompe una y otra vez hasta que casi no quedan fuerzas para seguir esperando. Cuando finalmente el tren comenzó a reducir la velocidad y el conductor anunció con voz cansada San Andrés, última parada, Mercedes sintió que su estómago se contraía. Este era el momento. El niño se puso de pie de inmediato, aferrando su bolsa de tela y su carta, con los ojos brillantes de una emoción contenida que era mitad esperanza, mitad terror. Mercedes se levantó despacio, ajustándose el chale sobre los hombros y tomando su bolso. Sus piernas estaban entumecidas después de tantas horas sentada y sintió un leve mareo al incorporarse, pero se sostuvo del respaldo del asiento hasta que el mundo dejó de girar. El tren se detuvo con un chirrido largo y metálico. Las puertas se abrieron dejando entrar una ráfaga de viento helado que atravesó el vagón y les arrancó el aliento a ambos. Afuera, San Andrés los recibía en silencio. Era un pueblo pequeño, más pequeño de lo que Mercedes recordaba. O tal vez la nieve lo hacía parecer así, cubriéndolo todo con ese manto blanco que borraba los límites entre las casas, los caminos y los campos. Las construcciones eran bajas, de piedra y madera oscura, con techos inclinados bajo el peso de la nieve acumulada. Apenas había luces encendidas, una en la estación, otra en lo que parecía ser una tienda o una posada al otro lado de la plaza, una tercera en una ventana lejana, como un ojo solitario mirando hacia la noche. No había nadie esperando en la plataforma. El niño bajó del tren con pasos inseguros, hundiéndose hasta los tobillos en la nieve recién caída. Mercedes lo siguió, sintiendo el frío morder sus pies a través de las botas desgastadas. El viento les golpeaba el rostro con fuerza, trayendo consigo copos de nieve que se pegaban a sus pestañas y sus labios. El tren permaneció detenido apenas un minuto más antes de volver a ponerse en marcha, alejándose lentamente hasta desaparecer entre las montañas oscuras. Su sonido se desvaneció poco a poco hasta que solo quedó el silencio. Un silencio absoluto, pesado, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. El niño miró a su alrededor, desorientado. Sacó la carta con manos temblorosas y trató de leer la dirección bajo la luz débil del farol de la estación. «Calle del Molino», murmuró. «Mi mamá dijo que era la casa con la puerta azul». Mercedes se acercó a él y leyó por encima de su hombro. La letra era casi ilegible en esa parte del papel, manchada por la humedad y el tiempo, pero alcanzaba a distinguirse las palabras. «Casa Azul, calle Molino, espera».
Miró hacia el pueblo. Las calles estaban vacías. La nieve lo cubría todo. No había señales. No había indicaciones. Solo casas dispersas y caminos que desaparecían en la oscuridad. «Vamos», dijo Mercedes, con más firmeza de la que sentía. «Encontraremos la calle. Y encontraremos a tu mamá». El niño asintió, apretando los labios para evitar que temblaran, y comenzó a caminar junto a Mercedes hacia el centro del pueblo. Cada paso era un esfuerzo. La nieve era espesa y pesada. El frío se filtraba a través de la ropa, calando hasta los huesos. El viento soplaba en ráfagas que los obligaban a inclinarse hacia adelante para no perder el equilibrio. Pasaron junto a la tienda cerrada, junto a una pequeña iglesia con las puertas de madera selladas, junto a casas oscuras donde no se oía ningún sonido, ninguna voz, ninguna señal de vida. «¿Dónde están todos?», preguntó el niño con voz temblorosa. «Adentro», respondió Mercedes. «Cuando nieva así, la gente se queda en sus casas. Es más seguro». Caminaron unos minutos más hasta que llegaron a una bifurcación. Un poste de madera medio enterrado en la nieve mostraba dos flechas talladas. Una señalaba hacia la izquierda, calle alta. La otra hacia la derecha, casi borrada por el tiempo, molino. El niño señaló la flecha de la derecha con el dedo. «Ahí». Mercedes asintió y lo siguió por el camino estrecho que descendía levemente hacia lo que parecía haber sido, en algún momento, la parte antigua del pueblo. Las casas aquí estaban más separadas unas de otras, más antiguas, con paredes de piedra gruesa y ventanas pequeñas, protegidas con postigos de madera. Buscaron entre las sombras, tratando de distinguir los colores de las puertas bajo la escasa luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Marrón, gris, verde oscuro, pero ninguna azul. Siguieron caminando, cada vez más despacio, cada vez más cansados, hasta que finalmente al final de la calle, casi escondida entre dos árboles desnudos, apareció una casa pequeña con una puerta que alguna vez había sido azul, pero que ahora estaba descolorida y agrietada por el tiempo. El niño se detuvo en seco. «Es esa», susurró. Mercedes la observó. Era una casa humilde, de una sola planta, con el techo cubierto de nieve y las ventanas cerradas. No había luz en el interior. No había humo saliendo de la chimenea. No había ninguna señal de que alguien estuviera ahí. El niño corrió hacia la puerta, tropezando con la nieve, y golpeó con sus pequeños puños contra la madera. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy yo! ¡Estoy aquí!». Su voz se quebraba con cada palabra. Golpeó más fuerte. Una vez, 2, 3. «¡Mamá, abre! ¡Por favor!». Pero nadie respondió. Mercedes se acercó despacio y posó una mano sobre el hombro del niño, deteniéndolo antes de que siguiera golpeando. «Espera», dijo con suavidad. Se inclinó hacia adelante y probó el picaporte. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Se dio con un crujido suave, abriéndose hacia el interior oscuro de la casa. El niño se quedó inmóvil, mirando esa oscuridad como si fuera una boca abierta que podía tragárselo. Mercedes entró primero, tanteando con cuidado, buscando algún interruptor o alguna lámpara. Sus dedos encontraron una vela sobre una mesa junto a la entrada. Sacó de su bolso una caja de fósforos que siempre llevaba consigo y encendió la mecha. La luz temblorosa iluminó el interior de la casa. Era pequeña, limpia, pero vacía. Había una mesa en el centro con 2 sillas, una cocina antigua con la estufa apagada, un sofá desgastado junto a una ventana, una puerta cerrada que probablemente llevaba a un dormitorio. Pero no había nadie, ninguna señal de Elena, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí en días. El niño entró despacio, mirando a su alrededor con ojos enormes llenos de lágrimas que ya no podía contener. «No está», susurró. «No está». Su voz se quebró completamente y se dejó caer de rodillas en medio de la habitación, abrazando la carta contra su pecho y llorando con una desesperación que desgarraba el silencio de la casa. Mercedes sintió como su propio corazón se partía en 2. Se arrodilló junto a él y lo envolvió en sus brazos, apretándolo contra su pecho.
dejando que llorara todo lo que necesitaba llorar mientras ella le acariciaba el cabello y susurraba palabras que sabía que no podían aliviar su dolor, pero que tal vez podían recordarle que no estaba completamente solo. No sabía cuánto tiempo permanecieron así. Tal vez minutos, tal vez horas. El tiempo había perdido su forma en medio de ese dolor compartido. Finalmente, cuando los sollozos del niño se convirtieron en respiraciones entrecortadas, Mercedes se incorporó despacio y miró a su alrededor. No podían quedarse ahí. No así. No en una casa vacía y helada donde no había nada más que ausencia. «Vamos», dijo con suavidad pero con firmeza. «No puedes quedarte aquí. Vendrás conmigo». El niño levantó la mirada, confundido. «¿A dónde?» Mercedes respiró hondo. No había planeado esto. No había pensado más allá de acompañar al niño hasta San Andrés. Pero ahora, mirando ese rostro roto y esos ojos suplicantes, supo que no tenía otra opción. «A mi casa», respondió. «No está lejos. Ahí podremos pensar qué hacer. Y mañana buscaremos a tu mamá, te lo prometo». El niño la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía creer en esa promesa. Finalmente asintió. Mercedes lo ayudó a ponerse de pie, tomó la vela y salieron juntos de la casa vacía, cerrando la puerta detrás de ellos. Caminaron en silencio a través de la nieve, alejándose del pueblo hacia las afueras, donde Mercedes vivía en una casa pequeña al borde del bosque. Una casa que había sido su refugio durante años, su fortaleza, su prisión. Una casa que ahora, por primera vez en mucho tiempo, recibiría a alguien más que a ella y sus fantasmas. La casa de Mercedes apareció entre los árboles como un refugio inesperado en medio de la tormenta. Era pequeña, de madera oscura y piedra, con un techo inclinado bajo el peso de la nieve y una chimenea de la que no salía humo. Las ventanas estaban oscuras, pero cuando Mercedes abrió la puerta y encendió las lámparas de aceite que guardaba junto a la entrada, el interior se reveló cálido y acogedor de una manera que el niño no había esperado. Había alfombras gastadas sobre el suelo de madera, muebles antiguos pero cuidados, estantes llenos de libros y frascos de conservas. Y en un rincón de la sala, junto a la ventana principal, un árbol de Navidad pequeño y sencillo, todavía sin terminar de decorar, con sus ramas desnudas, esperando adornos que nunca habían llegado. En lo alto del árbol, inclinado y con un ala rota, había un ángel de porcelana que parecía a punto de caerse en cualquier momento. El niño lo miró fijamente, casi hipnotizado por esa figura frágil que se sostenía apenas en su lugar. Mercedes siguió su mirada y sintió un nudo en la garganta. «Se rompió hace muchos años», dijo con voz queda. «Nunca supe cómo arreglarlo». El niño no respondió, simplemente siguió mirando al ángel como si viera en él algo familiar, algo que también estaba roto en su propio interior. Mercedes encendió la estufa de leña y pronto el calor comenzó a extenderse por la habitación, descongelando lentamente el frío que se había instalado en sus huesos. Preparó té caliente con miel y pan tostado y se lo ofreció al niño, que comió despacio, casi mecánicamente, como si su cuerpo supiera que necesitaba alimento pero su mente estuviera en otro lugar. Después, Mercedes lo llevó a un pequeño cuarto al fondo de la casa. Era simple, una cama estrecha con mantas gruesas, una ventana pequeña que daba al bosque, una cómoda con un espejo empañado. «Puedes dormir aquí», dijo Mercedes. «Mañana temprano iremos al pueblo y preguntaremos por tu mamá. Alguien debe saber algo». El niño asintió sin decir nada y se acostó completamente vestido, abrazando la carta contra su pecho como si fuera lo único que lo mantenía anclado al mundo. Mercedes cerró la puerta con suavidad y volvió a la sala, donde se sentó frente a la estufa y dejó que el cansancio de la noche finalmente la alcanzara. Pero no podía dormir. Su mente giraba una y otra vez alrededor del símbolo, del apellido, de la carta. De todo lo que no encajaba pero que al mismo tiempo parecía encajar demasiado bien como para ser casualidad.
Estaba a punto de cerrar los ojos cuando escuchó unos golpes suaves en la puerta principal. Se sobresaltó. Miró hacia la ventana. Afuera, la noche seguía siendo oscura y nevada. ¿Quién podía estar tocando a su puerta a estas horas? Se levantó despacio, con el corazón acelerado, y caminó hacia la entrada. Dudó un momento antes de abrir, pero finalmente giró el picaporte y entreabrió la puerta apenas lo suficiente para ver quién estaba del otro lado. Era una mujer, mayor, envuelta en un abrigo grueso y con un pañuelo cubriéndole la cabeza. Mercedes la reconoció de inmediato. Era Inés, una de sus pocas vecinas, que vivía a unos cientos de metros más adelante en el camino. «Mercedes», dijo Inés con voz urgente, «¿estás bien? Vi luz en tu casa y... Bueno, normalmente no enciendes tantas lámparas». Pensé que tal vez algo había pasado. Mercedes abrió la puerta un poco más, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. «Estoy bien, Inés, pero necesito preguntarte algo». Inés frunció el ceño, preocupada. «¿Qué pasa?» Mercedes dudó un momento, pero finalmente decidió que no tenía nada que perder. «¿Conoces a alguien llamada Elena Roldán? ¿Alguien que viva en la calle del Molino?» El rostro de Inés cambió de inmediato. Una expresión de sorpresa y algo parecido a la tristeza se instaló en sus ojos. «Elena», repitió despacio. «Sí, la conozco. O mejor dicho, sé de ella». Mercedes sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Dónde está? ¿Sabes algo de ella?» Inés miró hacia adentro de la casa, como si buscara algo, y luego volvió a mirar a Mercedes. «¿Por qué preguntas por ella?» Mercedes respiró hondo. «Porque su hijo está aquí, conmigo. Llegó solo en el tren, buscándola. Tiene una carta de ella. Pero cuando fuimos a la casa de la calle del Molino, no había nadie». Inés cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando la información, y luego asintió lentamente. «Elena tuvo un accidente», dijo finalmente, con voz grave. «Hace casi una semana. Iba camino a la estación cuando se cayó en el hielo. Se golpeó la cabeza. Algunos vecinos la encontraron y la llevaron a la clínica en el pueblo vecino. San Rafael. Está como a 2 horas de aquí». Mercedes sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Está bien?» Inés dudó. «No lo sé. La última vez que alguien preguntó, dijeron que estaba estable pero que no había despertado todavía. Estaba sola, Mercedes. Nadie sabía que tenía un hijo. Nadie sabía a quién avisar». Mercedes se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo la angustia se enrollaba alrededor de sus costillas. «El niño ha estado esperándola», susurró. Pensó que ella no volvió porque no quiso. Inés negó con la cabeza, con los ojos brillantes. «Pobrecito, debe estar destrozado». Mercedes asintió, incapaz de hablar por un momento. Inés se acercó un poco más y bajó la voz. «Hay algo más que deberías saber, Mercedes». Mercedes levantó la mirada. «Elena no es de aquí. Llegó hace unos meses con el niño. Dijo que estaba buscando sus raíces, que su familia venía de esta región. Mencionó un apellido, Roldán». Mercedes sintió cómo todo el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Inés continuó. «Dijo que su tío le había hablado de este lugar cuando era niña. Que él había crecido aquí, en la aldea, antes de irse. Que le había contado historias sobre una madre que nunca pudo perdonarse por algo que pasó entre ellos. Elena quería encontrar a esa mujer. Quería, no sé, cerrar un círculo, entender algo». Mercedes se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. «¿Cómo se llamaba su tío?», preguntó con voz temblorosa. Inés frunció el ceño, tratando de recordar. «Daniel», dijo finalmente. «Daniel Roldán». El mundo de Mercedes se derrumbó. Todo encajó de golpe, con una claridad brutal y dolorosa que la atravesó como un rayo. Elena era sobrina de Daniel. Daniel, su hijo, que se había ido hacía tantos años y que nunca había vuelto. Daniel, que había formado una familia en algún lugar, que había tenido hermanos o primos,
que había contado historias sobre ella, sobre su madre, sobre la mujer que no había sabido cómo amarlo de la forma que él necesitaba. Y ahora, después de todo este tiempo, una parte de Daniel había vuelto. No él, pero sí su sangre, su legado, su nieto. Mercedes se dejó caer contra la pared, cubriendo su rostro con las manos mientras las lágrimas brotaban sin control. Inés se acercó y la sostuvo por los hombros. «Mercedes, ¿estás bien? ¿Qué pasa?» Pero Mercedes no podía hablar. Solo podía llorar. Por Daniel, por Elena, por el niño que dormía en el cuarto del fondo sin saber que acababa de encontrar a la abuela que nunca conoció. Por todos los años perdidos, por todas las palabras no dichas, por todo el amor que había quedado atrapado en el silencio y el orgullo. Finalmente, cuando logró recuperar algo de voz, susurró: «Daniel era mi hijo, Inés. Ese niño es mi nieto». Inés se quedó inmóvil con los ojos muy abiertos. «Mercedes», respiró. Mercedes asintió, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. No lo sabía. No sabía que Daniel había tenido familia. No sabía que Elena existía. No sabía nada. Y ahora está aquí. Su hijo está aquí. ¿Y yo? Se quebró de nuevo, incapaz de continuar. Inés la abrazó con fuerza, dejando que llorara todo lo que necesitaba llorar. «Tienes que ir a verla», dijo Inés finalmente, con voz firme. «Tienes que ir a San Rafael. Elena necesita saber que su hijo está a salvo. Y tú necesitas hablar con ella». Mercedes asintió entre lágrimas. «Mañana», susurró. «Mañana iremos». Inés se quedó un rato más, asegurándose de que Mercedes estaba bien, y luego se despidió prometiendo que vendría al amanecer para acompañarla si era necesario. Cuando la puerta se cerró, Mercedes se quedó sola en medio de la sala, rodeada por el silencio de su casa y el peso abrumador de una verdad que lo cambiaba todo. Se acercó al árbol de Navidad y miró hacia arriba, hacia el ángel roto que llevaba años sin caerse, pero tampoco sin estar realmente en su lugar. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de reparar lo que estaba roto. No solo el ángel, sino todo. El amanecer llegó lento y gris sobre San Andrés. La nieve había dejado de caer durante la noche, pero el cielo seguía cargado de nubes espesas que amenazaban con descargar más en cualquier momento. Mercedes no había dormido. Se había quedado sentada junto a la estufa, envuelta en su chale, mirando el fuego que crepitaba y pensando en todo lo que Inés le había revelado. Daniel había tenido una familia. Elena era su sobrina. El niño que dormía en el cuarto del fondo era su nieto. Su nieto. La palabra resonaba en su mente como un eco interminable, cargada de una emoción tan intensa que no sabía si era alegría, dolor, culpa o todas esas cosas entrelazadas en un nudo imposible de deshacer. Había pasado décadas convenciéndose de que Daniel nunca volvería, de que probablemente la había olvidado, de que su vida había continuado en algún lugar lejano, sin ella, como si Mercedes nunca hubiera existido, y había aprendido a vivir con ese vacío, a aceptarlo, a construir su existencia alrededor de él. Pero ahora descubría que Daniel sí había recordado, que había hablado de ella, que había compartido historias sobre su madre con Elena, historias sobre una mujer que no supo perdonarse. Y tenía razón. Mercedes nunca se había perdonado, no por dejarlo ir, sino por no haberlo buscado, por no haber dado el primer paso, por haber dejado que el orgullo y el miedo fueran más fuertes que el amor. Escuchó movimiento en el cuarto del fondo y se incorporó rápidamente, limpiándose el rostro con las manos. El niño apareció en el umbral de la puerta, todavía con la ropa arrugada y el cabello revuelto, pero con los ojos un poco más claros que la noche anterior. Seguía sosteniendo la carta contra su pecho. «Buenos días», dijo Mercedes con voz suave. «Buenos días», respondió el niño en un susurro. «¿Dormiste algo?» El niño se encogió de hombros. «Un poco»,
Soñé con ella otra vez. Mercedes sintió un peso en el pecho. Se acercó a él y se arrodilló para estar a su altura. Tengo noticias sobre tu mamá. Los ojos del niño se abrieron enormes, llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. ¿Está bien? Mercedes eligió sus palabras con cuidado. Tuvo un accidente hace unos días. Se cayó camino a la estación. Por eso no llegó. Pero está en una clínica, en el pueblo vecino, y hoy vamos a ir a verla. El niño procesó la información lentamente. Sus labios temblaron. ¿Ella va a estar bien? Mercedes no podía prometerle algo que no sabía con certeza, pero tampoco podía quitarle la esperanza. Vamos a verla, repitió con firmeza, y cuando te vea, estoy segura de que eso la ayudará, porque tú eres lo que más ama en el mundo. El niño asintió, aferrándose a esas palabras como a un salvavidas. Mercedes preparó un desayuno rápido y sencillo. Pan con mantequilla, té caliente, un poco de mermelada de frutas que había guardado desde el otoño. Comieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando terminaron, Mercedes sacó su abrigo más grueso y ayudó al niño a abrigarse bien. Afuera el frío seguía siendo intenso, pero el camino hacia San Rafael estaba transitado lo suficiente como para que pudieran conseguir algún transporte. Inés llegó poco después del mediodía con un trineo tirado por un caballo viejo pero fuerte. Se ofreció a llevarlos hasta San Rafael, y Mercedes aceptó agradecida. El viaje fue largo y silencioso. El niño iba envuelto en mantas, mirando el paisaje blanco que se extendía a ambos lados del camino. Mercedes lo observaba de reojo, estudiando sus rasgos, buscando rastros de Daniel en ese rostro infantil, y los encontraba, en la forma de sus ojos, en la línea de su mandíbula, en la manera en que fruncía el ceño cuando estaba pensando. Pequeños ecos de su hijo que habían sobrevivido a través de generaciones y ahora se manifestaban en este niño que ni siquiera sabía quién era ella realmente. La clínica de San Rafael era un edificio pequeño de piedra blanca, con apenas 3 habitaciones y un pasillo estrecho que olía a desinfectante y hierbas medicinales. Una enfermera mayor los recibió en la entrada y Mercedes explicó brevemente la situación. La mujer miró al niño con ojos compasivos. «Es el hijo de Elena», dijo Mercedes. La enfermera asintió lentamente. Ella ha estado preguntando por él. Desde que despertó ayer por la tarde, no ha dejado de decir su nombre. El niño se aferró a la mano de Mercedes con los ojos brillantes. «Ella está despierta», susurró. «Sí, cariño. Y te está esperando». La enfermera los guió por el pasillo hasta la última habitación. Se detuvo frente a la puerta cerrada y miró a Mercedes. «¿Es usted familia?» Mercedes vaciló apenas un instante antes de responder. «Sí, soy familia». La enfermera asintió y abrió la puerta. La habitación era pequeña y simple. Una cama estrecha junto a la ventana, una silla de madera, una mesita con un jarro de agua, y en la cama, apoyada contra almohadas, había una mujer joven de unos 30 años, con el cabello castaño recogido en una trenza despeinada y un vendaje blanco alrededor de la frente. Elena. Sus ojos, oscuros y cansados, estaban fijos en la ventana hasta que escuchó la puerta abrirse. Entonces giró la cabeza lentamente y cuando vio al niño en el umbral, su rostro se transformó completamente. «Mi hijo», susurró con voz quebrada. «¿Estás bien?» El niño soltó la mano de Mercedes y corrió hacia la cama, lanzándose a los brazos de su madre con un sollozo desgarrador que había estado conteniendo desde hacía días. «Mamá, mamá, pensé que no volvías. Pensé que me habías dejado». Elena lo abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en el cabello del niño mientras lloraba sin control. «Perdóname, mi amor, perdóname. Traté de llegar. Traté tanto de llegar a ti». Se quedaron así durante largos minutos, abrazados, llorando juntos, mientras Mercedes permanecía de pie junto a la puerta, observando la escena con el corazón dividido entre la alegría de verlos reunidos y el dolor de todo lo que había perdido con Daniel. Finalmente, Elena levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Mercedes.
Había algo en esa mirada, un reconocimiento, una pregunta silenciosa. Mercedes dio un paso adelante, con las manos temblorosas. «Tú eres Elena», dijo con voz suave. «Elena Roldán». Elena asintió lentamente sin soltar a su hijo. «Sí». «¿Quién eres tú?» Mercedes respiró hondo, buscando las palabras correctas, las palabras que había ensayado en su mente durante todo el viaje, pero que ahora se sentían insuficientes. «Soy Mercedes Roldán», dijo finalmente, «la madre de Daniel». Elena se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron enormes, incrédulos. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Mercedes continuó con la voz quebrándose. «Tu tío, mi hijo, nunca dejó de recordarme, y tú viniste aquí buscándome, buscando algo que yo debía haber buscado hace años». Elena soltó un sollozo ahogado. «Mi tío hablaba de ti todo el tiempo», susurró. «Decía que fuiste la persona más importante de su vida, que te amaba más que a nada, pero que había cometido errores y no sabía cómo regresar. Decía que tú eras el tipo de mujer que cargaba el mundo sobre los hombros sin pedir ayuda a nadie. Que eras fuerte, pero que esa fortaleza también te había hecho solitaria». Mercedes cerró los ojos, sintiendo cómo cada palabra le atravesaba como una flecha certera. Él tenía razón, admitió con voz rota. «Fui demasiado orgullosa, demasiado testaruda, y lo perdí por eso». Elena negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No, Mercedes, él nunca dejó de quererte, hasta el final, hasta su último día. Hablaba de ti, y me pidió que si alguna vez podía, viniera aquí, que te encontrara, que te dijera que él nunca te culpó por nada». Mercedes se derrumbó, cayó de rodillas junto a la cama, cubriendo su rostro con las manos mientras lloraba como no había llorado en décadas. Lloraba por Daniel, por todos los años perdidos, por todas las palabras no dichas, por el reencuentro que nunca llegó. Elena extendió su mano y la posó sobre el hombro de Mercedes. «Él me pidió que te dijera algo más», susurró. Mercedes levantó la mirada, con el rostro empapado de lágrimas. «Que una madre que nunca supo perdonarse a sí misma merece ser perdonada por los demás, y que tú eres parte de esta familia. Siempre lo fuiste, aunque no lo supieras». El niño, que había estado observando en silencio, se acercó a Mercedes y le tomó la mano. «Usted me salvó», dijo con voz suave. «Me encontró cuando estaba perdido, me cuidó cuando tenía miedo. Es mi familia ahora también, ¿verdad?». Mercedes lo miró a través de las lágrimas y asintió, incapaz de hablar. Elena sonrió débilmente, a pesar del dolor y el agotamiento. «Gracias por cuidar a mi hijo, Mercedes. Gracias por traerlo hasta mí. Gracias por ser quien eres». Mercedes tomó la mano de Elena con fuerza. «Gracias a ti por venir, por buscarme, por darme algo que pensé que había perdido para siempre». Se quedaron así, las 3 generaciones unidas por hilos invisibles que habían sobrevivido al tiempo, la distancia y el dolor. Y en medio del silencio de esa pequeña habitación, algo se reparó. No completamente, no de forma perfecta, pero lo suficiente como para que la luz entrara de nuevo. Elena necesitaba descansar. Los médicos dijeron que estaría lista para volver a casa en unos días, pero que por ahora debía permanecer en observación. El golpe en la cabeza había sido fuerte, y aunque había despertado, todavía experimentaba mareos y dolores que requerían cuidado. Mercedes se quedó con ella toda esa tarde, sentada junto a la cama, mientras el niño dormía en una silla al otro lado, agotado por las emociones del reencuentro. Hablaron en voz baja, llenando los espacios vacíos que años de separación habían dejado entre ellas. Elena le contó sobre Daniel, sobre cómo había sido un tío presente y cariñoso durante su infancia, aunque siempre con una tristeza en los ojos que nunca se disipaba del todo. Le contó sobre las historias que él solía narrar, historias sobre una madre de manos fuertes y corazón silencioso, una mujer que trabajaba hasta el cansancio para darle todo, pero que nunca aprendió a decir «te amo» con palabras. Daniel nunca te culpó,
repetía Elena una y otra vez. Solo deseaba haberte dicho que te entendía, que sabía por qué fuiste como fuiste, que te perdonaba por todo lo que creías que necesitaba perdón. Mercedes escuchaba con el corazón partido en pedazos y al mismo tiempo extrañamente entero, porque aunque Daniel ya no estaba, sus palabras habían sobrevivido, su amor había sobrevivido, y ahora, a través de Elena y del niño, una parte de él seguía vivo. Cuando cayó la noche, Mercedes supo que era hora de volver. Elena necesitaba descanso y el niño necesitaba estabilidad. Prometió regresar al día siguiente y Elena tomó su mano con fuerza antes de dejarla ir. «Cuando salgas de aquí, ven a mi casa», dijo Mercedes con voz firme. «Los dos. Pasaremos la Navidad juntos, como familia». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Nos encantaría». El viaje de regreso a San Andrés fue silencioso pero diferente. Ya no había desesperación en el aire. Ya no había esa angustia que los había acompañado desde el tren. Ahora había algo nuevo, algo frágil pero real. Esperanza. Inés los dejó en la casa de Mercedes cuando el sol ya se había ocultado completamente detrás de las montañas. El niño entró caminando junto a Mercedes, ya no como un desconocido asustado, sino como alguien que comenzaba a reconocer ese lugar como un refugio. Mercedes encendió las lámparas y avivó el fuego de la estufa. La casa se llenó de calor y luz, y por primera vez en años no se sentía vacía. El niño se quedó de pie frente al árbol de Navidad, mirando al ángel roto con la misma fascinación que la primera noche. «¿Por qué nunca lo arreglaste?», preguntó en voz baja. Mercedes se acercó despacio y se quedó junto a él, observando la figura de porcelana con el ala quebrada y la postura inclinada. «Porque cuando se rompió», dijo con voz suave, «mi hijo acababa de irse, y sentí que si lo arreglaba, estaría cerrando una puerta que quería mantener abierta. Como si al repararlo estuviera aceptando que él nunca volvería». El niño asintió lentamente, como si entendiera algo profundo en esas palabras. «Pero él sí volvió», dijo después de un momento. «De alguna forma, a través de nosotros». Mercedes sintió cómo las lágrimas amenazaban con volver, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor puro, eran lágrimas de alivio, de liberación, de algo que finalmente comenzaba a sanar. «Tienes razón», susurró. «Sí volvió». El niño se estiró sobre las puntas de sus pies, tratando de alcanzar el ángel, pero era demasiado alto para él. «¿Me ayudas?», preguntó mirando a Mercedes. Ella asintió, confundida pero dispuesta. El niño buscó en su bolsa de tela y sacó algo pequeño y brillante. Un pedazo de cinta plateada que había encontrado en algún lugar del camino. «Si lo atamos con esto», dijo con seriedad infantil, «tal vez el ángel pueda quedarse en su lugar, aunque esté roto. Porque a veces las cosas rotas todavía pueden estar donde deben estar». Mercedes se arrodilló junto a él, sintiendo cómo algo dentro de su pecho se expandía. Tomó el pedazo de cinta y con cuidado infinito ayudó al niño a atar el ángel con más firmeza a la punta del árbol. No era una reparación perfecta. El ala seguía rota, la postura seguía siendo inclinada, pero ya no estaba a punto de caerse. Estaba sostenido. Cuando terminaron, el niño dio un paso atrás y observó su obra con satisfacción. «Ahora está mejor», declaró. Mercedes asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Sí, ahora está mejor». Pasaron los siguientes días en una rutina nueva y extraña, pero reconfortante. Mercedes iba cada mañana a la clínica para ver a Elena, llevando al niño con ella. Poco a poco Elena recuperaba fuerzas. El color volvía a sus mejillas, la luz volvía a sus ojos, y cuando finalmente los médicos dieron el alta, Mercedes las recibió en su casa con los brazos abiertos. Era víspera de Navidad. La nieve había vuelto a caer durante la noche, cubriendo todo con un manto blanco y pristino que hacía que el mundo pareciera recién creado. Mercedes había preparado la casa con un cuidado que no había tenido en años. Había cocinado, había limpiado,
Había decorado el árbol con los pocos adornos que tenía guardados en cajas polvorientas. Y cuando Elena y el niño entraron por la puerta, envueltos en abrigos y bufandas, con las mejillas enrojecidas por el frío, Mercedes sintió algo que no había sentido en décadas. Sintió que su casa volvía a ser un hogar. Cenaron juntos esa noche. Pan recién hecho, sopa caliente, dulces que Mercedes había guardado desde el otoño. No era una cena elaborada, no era perfecta, pero era suficiente, porque lo importante no era la comida, era la compañía. Era el sonido de las voces llenando el silencio. Era la risa del niño cuando Mercedes le contaba historias sobre Daniel cuando era pequeño. Era la mano de Elena sobre la suya mientras escuchaban esas historias, conectándose con un pasado que ahora también era suyo. Después de cenar, se sentaron juntos frente a la estufa. El niño estaba entre las dos mujeres, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre, pero con una mano sosteniendo la de Mercedes. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente. Adentro, el fuego crepitaba con un ritmo constante y reconfortante. Elena rompió el silencio con voz suave. «Gracias, Mercedes, por todo, por encontrarlo, por cuidarlo, por darme la oportunidad de conocerte». Mercedes negó con la cabeza. «Soy yo quien debe agradecer. Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. Me devolviste una familia, me devolviste un propósito». Se quedaron en silencio otro momento, cada una perdida en sus propios pensamientos, hasta que el niño habló. «¿Sabes qué día es mañana, verdad?» Mercedes asintió. «Navidad». El niño sonrió. «Mi mamá siempre dice que la Navidad es cuando los milagros pasan, cuando las cosas imposibles se vuelven posibles». Elena le acarició el cabello con ternura. «Y este año tuvimos nuestro milagro», dijo con voz emocionada. El niño se incorporó de repente, con los ojos brillantes. «Espera, tengo algo». Corrió hacia el cuarto donde había dormido y regresó con un papel doblado. Se lo extendió a Mercedes con las dos manos, como si fuera algo precioso. «Hice esto para ti, para nosotros». Mercedes desdobló el papel con cuidado. Era un dibujo hecho con crayones de colores. Mostraba 3 figuras de pie frente a una casa pequeña. Una mujer mayor con un chale, una mujer joven con trenza, un niño entre las dos, y arriba, flotando sobre ellos como una bendición, el símbolo. El mismo símbolo que Daniel había dibujado tantos años atrás. El símbolo de la familia Roldán. El símbolo que significaba raíces, hogar, pertenencia. Mercedes sostuvo el dibujo contra su pecho y dejó que las lágrimas rodaran libremente. «Es perfecto», susurró. «Es absolutamente perfecto». El niño sonrió, orgulloso, y volvió a acurrucarse entre las dos mujeres. Se quedaron así hasta que el fuego comenzó a apagarse y el cansancio los venció. Elena y el niño se retiraron al cuarto que Mercedes había preparado para ellos, y Mercedes se quedó sola en la sala, mirando el árbol de Navidad con su ángel roto pero sostenido. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Afuera, el mundo era blanco y silencioso. Tomó una vela de la repisa, la encendió con cuidado y la colocó en el alféizar de la ventana, como había hecho durante tantos años. Pero esta vez era diferente. Esta vez no la encendía para recordarse a sí misma que todavía quedaba luz dentro de ella. La encendía como una promesa de que esta casa siempre tendría su luz encendida para quien la necesitara, de que nunca más dejaría que alguien caminara solo en la nieve, de que la familia que había encontrado, aunque llegó de la forma más inesperada, sería cuidada y protegida con todo lo que le quedaba de vida. Miró hacia el cielo nocturno, hacia las estrellas que apenas se veían entre las nubes, y susurró: «Gracias, Daniel, por enviarlos, por no olvidarme, por darme una última oportunidad de hacer las cosas bien». El viento sopló suavemente contra la ventana, como una respuesta silenciosa, y Mercedes supo con una certeza absoluta que la llenaba de paz que él había escuchado, que de alguna forma
A través del tiempo y la distancia, su hijo sabía que finalmente había encontrado el camino de regreso. No él, pero sí su amor, su legado, su familia. En Navidad, algunos trenes no llevan pasajeros, llevan destinos que estaban buscando un hogar. Mercedes, Elena y el niño encontraron algo que parecía imposible. Una familia nacida del dolor, pero sostenida por el amor que nunca muere. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que los milagros ocurren cuando menos los esperamos, déjanos un comentario. Cuéntanos si alguna vez viviste un reencuentro inesperado. Tus palabras también sanan. Y si crees que alguien necesita escuchar esta historia hoy, compártela. Porque a veces, compartir una historia es compartir esperanza. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por ser parte de estas vidas que se cruzan y se transforman. Aquí celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos. Que esta Navidad encuentres tu propia luz en la ventana.